Om Salam, Namaste, ¿cómo están? Bueno, hemos llegado al capítulo número 8 de la infancia de los eneatipos. Hoy vamos a estar hablando de la infancia de un niño que va a derivar en un eneatipo número 6. Y acá cabe una salvedad, porque la pasión del eneatipo número 6 es el miedo, y el miedo, por ser una de las emociones básicas junto con el amor y la ira, y una de las más antiguas, tiene un amplio espectro de posibilidades. Es decir, por diferentes causas, y el escenario es mucho más amplio y variado, pueden derivar que un niño forme este estilo de personalidad. Se da en una etapa del desarrollo en donde el niño, además de sentir sus instintos, sus impulsos, sus deseos, sus necesidades, está ya con necesidad y ganas de sociabilizar, donde ya es consciente del triángulo mamá, papá, hijo, pero aún libre de los conceptos de lo que está bien y lo que está mal, o de lo que es correcto o incorrecto. Hablamos de que el eneatipo 6 entiende que el amor, y asegurarse este continuo de amor, pasa por acatar y cumplir mandatos y exigencias de sus progenitores, o de uno de ellos, del progenitor de mayor autoridad, y que en base a lo que él o ella, el niño o la niña, hicieran, iban a ser aceptados y amados. Entonces estamos hablando de un entorno de cierta severidad, en donde hay una sobrevaloración por parte de los progenitores de la obediencia estricta a las normas o a los modos que ellos imponen. Esto puede ser un poquito similar al entorno del eneatipo 1, pero aquí no hay como una tendencia ética moral, sino simplemente una imposición autoritaria de uno de los progenitores o de ambos, que pueden ser estos padres o madres de eneatipo 6 o eneatipo 1 o eneatipo 8. Entonces, inconscientemente, lo que el niño entiende o percibe es que su comportamiento, su forma de comportarse, va a definir su valor y su posición dentro de la familia. Es decir, son niños que han sido empujados por los padres para actuar o comportarse de determinada forma, como los padres pretendían que actuaran o se comportaran. Esto es similar en el eneatipo 3, pero ahora vamos a ver que hay algunas pequeñas diferencias. Fíjense que estamos en la base del triángulo, en donde el eneatipo 3 y el eneatipo 6 tienen conexión. Entonces, lo que estos niños que van a derivar en un eneatipo 6 han percibido es que han sido empujados a actuar de cierta forma, de determinada forma, como sus progenitores querían imponerle. Entonces, a través de la manipulación emocional que ha recibido y de la coacción, este niño ha sido forzado o empujado a cambiar sus propios hábitos y sus propios comportamientos por los comportamientos que desean y esperan sus progenitores. La manipulación es una manipulación emocional, es decir, a través de la descalificación o con mensajes desvalorizantes como eres un inútil, nunca haces nada bien, siempre te equivocas y lo arruinas todo, o por tu culpa yo como padre o madre estoy cansado, enojado, enfermo, frustrado. Y la coacción, que es esta manera de forzar que alguien haga algo, fue a través del miedo, por un regaño muy estricto o muy riguroso, o por un castigo, o por amenazas del estilo: si no haces lo que te digo, puede suceder esto o aquello, tendrás consecuencias. Y en esto es en lo que se difiere con el eneatipo 3, porque toda esta forma de coaccionar al niño que han tenido los padres se le llama refuerzo negativo. Es decir, en lugar de ser por premio, es por castigo. Y recordamos que el eneatipo 3 era por premio, era recibiendo más halagos y era con una sobremotivación. No, en este caso es a través del refuerzo negativo. Esto de que si el niño no hace como los progenitores quieren, habrán consecuencias, habrá regaño, habrá castigo y habrá manipulación emocional a través de la descalificación o la desvalorización. En la configuración del triángulo madre, padre, niño, básicamente va a haber uno de los progenitores,
generalmente, a veces puede ser que sean los dos, pero va a haber un progenitor más exigente, más inflexible, más frustrante para el niño. Usualmente el progenitor del mismo sexo, o sea, los niños con una madre, las niñas con una madre más exigente, frustrante, y los niños con un padre más exigente o frustrante. Y usualmente lo que va a pasar es que este niño se va a identificar con ese progenitor, con el progenitor más exigente, más frustrante. Se identifican a través de la sumisión o a través de la rebeldía. Esto también es similar como en el eneatipo 3. Inconscientemente sacrifican sus deseos, su autenticidad para copiar las formas y los modos que tiene este progenitor que es tan exigente con ellos, como un método de adaptarse y de no sufrir las consecuencias. Con el otro progenitor, por otro lado, van a buscar una alianza, van a buscar protección, contención, pero también sacrificarán sus deseos y tratarán de complacer a este progenitor que va a ser su aliado y su defensor de algún modo ante tanta exigencia y tanto autoritarismo. En definitiva, van a aprender a comportarse de un modo distinto al que sienten, un modo distinto al que auténticamente les surge, a lo que realmente son. Todo puesto al servicio de la crianza y las exigencias de sus progenitores. Y sobre todo para complacer al progenitor de mayor autoridad o para evitar el regaño tan temido y la culpa. De esta forma empiezan a desconectarse y a desconfiar de sus propios instintos, de sus propias necesidades, de sus deseos, de sus impulsos auténticos, más orgánicos, porque los empiezan a considerar inadecuados o peligrosos justamente por miedo al castigo. Entonces directamente los empiezan a reprimir. En estos niños no se arraiga la sensación de ser dignos y queribles siendo auténticos, mostrándose tal cual son, con todos sus impulsos, con sus necesidades, con sus deseos, y entonces pierden la confianza en sí mismos, no se sienten maravillosos tal cual son. Hay como un daño en la autoestima. Y a la vez, cuando ellos hacen con su propio estilo o hacen lo que ellos quieren, que no se adecúa al formato tan estricto de sus progenitores, generalmente reciben señales de inadecuación o de desvalorización o descalificación. A esto se le suma una especie de bombardeo de frases que le crean al niño o a la niña una sensación de un mundo amenazante. Frases como ten cuidado, te caerás, te enfermarás, desconfía de los extraños, los hombres son malos o infieles, eso no te gustará, no te arriesgues, no pruebes eso. Todas frases en donde la sensación que van a ir creando en el niño es que el mundo y el exterior es un lugar hostil. Al igual que en la infancia de un niño que deriva en tipo 3, suele haber muy poco contacto en esa familia del tipo tierno afectivo. Tanto padre, madre e hijo o hija suelen recibir pocas demostraciones de afecto. En el eje amor-miedo, bueno, por un lado tenemos que ellos perciben que para conservar o para asegurarse la mayor cantidad de amor, deben comportarse según las exigencias de la autoridad. Y de lo caso contrario, el miedo surge a sus propios impulsos, a sus propios deseos, que a veces y muchas veces en un niño no se ajustan a estos mandatos de los padres. Y entonces, piensan, si hago según mi interior, me dejarán de querer. Entonces terminan intentando mantener una imagen de obedientes y sumisos a costa de reprimir sus impulsos, sus deseos, su autenticidad y también ocultando su ternura y su vulnerabilidad. El resultado de todo esto son niños y niñas que he llamado pequeños soldaditos, con un estilo de niño temeroso, obediente y a la vez bravucones. Ya vamos a ver por qué, porque como en ningún otro eneatipo, los subtipos de este eneatipo, los tres subtipos, el conservación, el social y el sexual, los tres subtipos son muy diferentes en la forma de manifestarse, en su estilo de personalidad. Pero básicamente hay rasgos generales que engloban a todos. La mayoría son cuestionadores, muy preguntones, de hacer muchas preguntas, racionales, lógicos, idealistas, son como filósofos en potencia.
A la vez son inseguros, dubitativos, muy cautos, previsores, suspicaces, desconfiados, escépticos, sospechan y se mantienen en guardia, atentos y siempre a la defensiva. Suelen mostrarse como niños no tan apretaditos como el uno, pero sí niños tensos, bastante ansiosos o hiperactivos y con tendencia a preocuparse de más y a sobredimensionar los peligros, ¿no? En su mente fantasiosa siempre el escenario es mucho más grande y más peligroso y catastrófico que lo que muchas veces en la realidad es. Estos niños y niñas que están prácticamente siempre tensos y a la defensiva están faltos de una sensación de relajación. Para relajarse requieren de estar en un ambiente muy confiable, muy seguro, conocido para ellos, y ahí sí es donde ellos se pueden relajar y estar tranquilos, tal vez en su habitación, en su casa o en un ambiente muy conocido para ellos. Por ende prefieren lo previsible y lo conocido por sobre lo nuevo. Pueden mostrarse como niños dispersos en esta actividad mental que ellos tienen de tanta fantasía y en este rumiar de la mente. Son dudosos y por eso buscan muchas veces el apoyo y la orientación de alguien más. A raíz de esa desvalorización que recibieron de más pequeños, se vuelven carentes de autoconfianza y a la vez cuando cometen errores se autojustifican mucho para evitar la culpa. Son ambivalentes, titubeantes, indecisos, demoran para pasar a la acción buscando estar completamente seguros de lo que van a hacer, algo que es irracional porque nunca llegan a estar completamente seguros. Entonces siempre se mantienen en esa duda y cada vez demoran más pasar a la acción. Y también esto es como una forma de defenderse, porque de esta forma, al no pasar tan rápido a la acción, piensan neuróticamente que van a cometer menos errores y evitar ser regañados. Suelen ser poco espontáneos, tienen dificultad en actuar directamente como sienten internamente. Son más de hacer repetitivamente rituales que le traen seguridad, ¿no? Acciones o hábitos que repiten estructuradamente, en lugar de hacer espontáneamente por lo que sienten en el momento. Suelen ser niños obedientes, pero que pasan por momentos de transgresión y rebeldía. Pueden mostrarse sumisos y tratar de congraciarse y agradar a la autoridad, o de pronto pasar a mostrarse fanfarrones superados para esconder sus debilidades, su vulnerabilidad. Es decir, se polarizan entre considerados, afables y obedientes, o contestatarios, críticos y cínicos cuando pasan al otro polo. Suelen manejarse de modo organizado, son estructurados, rutinarios, de crear hábitos y rituales, obsesivos del estilo paranoide, es decir, por temor a lo que vendrá, al futuro. Esto es otro tipo de pensamiento obsesivo diferente al eneatipo 1, que era del obsesivo perfeccionista. Esto es más bien por miedo a que el futuro salga algo mal, entonces se vuelven obsesivos estilo paranoide. Y si manipulan, es una manipulación a través de la queja, ¿no? A través de la queja, y en lugar de pedir directamente, ellos de esa forma manipulan a su entorno y también ponen así a prueba la lealtad y la dedicación de los otros. Muchas veces pueden ser niños muy hipocondríacos que creen agarrarse todo tipo de enfermedades y tienen una tendencia a visitar mucho al médico, a pedir revisación médica o a que les guste ir al médico para quedarse tranquilos de que están bien. Ahora les voy a hablar de los 3 subtipos, porque entre ellos se manifiestan de modo muy diferente. Como les dije, el miedo es una de las emociones muy básicas, muy primitivas del ser humano, que nos permitió resguardarnos en momentos críticos y que así fomentó la preservación de nuestra especie. Entonces, con mucho respeto para todos los eneatipos 6 y como es complejo el escenario y muy amplio el abanico, he decidido, junto con cada subtipo, elegir un tipo de perro, una raza de perro para poder expresarlo con un ejemplo. Les pido
humor para tomar esto. Hay un subtipo más temeroso que es el subtipo conservación. He elegido el perro chihuahua, estos perritos que cuando uno se acerca empiezan a temblar, se quedan paralizados y empiezan como a temblar. Es el más fóbico de los tres subtipos y el más emocional, de un estilo más dudoso, indeciso, nervioso, tímido, introvertido, discreto, inseguro, dependiente, que buscan protección afuera, sumiso en apariencia, pero con un punto rebelde dentro. Suelen ser cálidos, dulces, el más cercano, el más servicial, el más afable. Combinan una visión del mundo negativa con una personalidad muy positiva, cálida, de humor y también de cierto encanto. A la vez son los más huidizos, son de los que cuando tienen miedo es un miedo que los paraliza o que los hace huir inmediatamente. Por ende, evitan arriesgarse y buscan con mucho ahínco estar a salvo del peligro lo más posible. Este es el subtipo más temeroso de los tres y el menos consciente de sus aspectos agresivos. Por otro lado, tenemos al subtipo que lo identifico con el perro policía, o el manto negro o el pastor alemán. Es un subtipo social y su estilo es más intelectual, hiperracional, frío, poco emocional. Es como un estilo más acartonado, más apretadito, estilo... Ahí sí se parecen a la eneatipo 1. Le cuesta conectar mucho con su rabia, son leales, seguros, obedientes, amigables, de ideales muy firmes y suelen seguir las normas con devoción y con mucha lealtad a su grupo de referencia. Tienen muy internalizado el deber social. Se vuelven trabajadores, disciplinados, buscadores del éxito y bastante autónomos. Y por último, el tercer subtipo, el subtipo contrafóbico o sexual, son estos perros que ladran y muestran los dientes. Es el más activo y reactivo de los tres subtipos, bastante impulsivo, energéticos, fuertes, parecen agresivos del estilo del eneatipo 8. Gustan de demostrar el poder, eso es lo que lo difiere con el eneatipo 8. El eneatipo 8 se siente que es poderoso y no necesita demostrarlo a pesar de que lo demuestra. En cambio el 6, este subtipo, el contrafóbico, está todo el tiempo tratando de demostrar que es poderoso, que es fuerte. Y su estrategia como sistema de defensa, porque internamente igual la pasión es el temor, es usar el ataque. Es decir, atacan como sistema de defenderse. Les avergüenza mucho reconocer el miedo propio y los disimulan con una actitud segura, feroz, corajuda, contrariadora, rebelde, desafiante de la autoridad y peleador muchas veces con sus progenitores. Suelen tener muy mala relación con sus progenitores y sobre todo con la figura de autoridad, por ser desafiantes. Son de los tres subtipos el que menos contacto tiene con su aspecto inseguro, con su miedo, y tienen mayor contacto con su aspecto agresivo. ¿Qué sucede internamente dentro de estos niños? Bueno, básicamente el circuito neurótico inconsciente está basado en el eje del miedo y la culpa. Ellos piensan que si hacen lo que quieren y lo que sienten, vendrán consecuencias negativas, ¿no? Por esto del castigo, por esto de los regaños. Entonces empiezan a perder su propio autoapoyo organísmico. El apoyo organísmico es cuando uno está en contacto de sus instintos, de sus impulsos, de su sentir. Y ahí surge el miedo de sí mismo, porque si yo hago según mis impulsos, y si hago según mi instinto o mis deseos, vendrá el castigo. Entonces surge un miedo de sí mismo, no quieren reconocer sus propios impulsos y sus propios deseos. Y a la vez viene sumado a la culpa por ser como son, por sentir como sienten, por sentirse inadecuados, porque no encaja lo que sienten por dentro con el estándar que sus progenitores esperan por fuera. Obviamente se produce esta tensión interna entre sus propios sentimientos y sus deseos y
el modo diferente que deben comportarse o manifestarse. Y para aliviar esta tensión interna, acá aparece el mecanismo de defensa. El mecanismo de defensa del 6 es la proyección. Es decir, proyectan al exterior acusando o culpabilizando a los demás por hacerlos sentir así. Es decir, todos estos aspectos negativos que ellos sienten no los reconocen en ellos mismos y los ponen en el afuera. De esa manera evitan reconocer y responsabilizarse por sus propios impulsos, por sus sentimientos, por sus necesidades o por sus características negativas, en pos de mantener para ellos mismos y para los demás la imagen que quieren mostrar. Entonces todos esos aspectos negativos los ponen en el exterior, lo ponen en el mundo, los proyectan. Entonces todo ese miedo y esa culpa pasa a estar justificada porque el entorno es hostil o porque el entorno me hace sentir así. Para que entiendan el mecanismo de la proyección, le voy a dar como algunos ejemplos. Es cuando lo hacemos todo, es un mecanismo que todos tenemos un poco proyectivos, pero en el caso de la línea tipo 6 es muy fuerte. Entonces es como cuando uno le dice al otro, te ves cansado, cuando en realidad yo estoy cansado. O veo que tienes un problema conmigo, cuando en realidad yo tengo un problema contigo. El día está triste, cuando en realidad yo me estoy sintiendo triste. Te pondré abrigo porque hace frío, cuando soy yo el que siente frío. Creo que no te caigo bien, cuando tú no me caes bien a mí. ¿Vos estás bien? Ese tipo de preguntas cuando a mí me está pasando algo y estoy sintiendo algo. Entonces, al poner en el exterior todos estos aspectos que no puede reconocer, todos estos sentires que no puede reconocer, obviamente, si toda esa parte negativa la pongo en el exterior, esa fantasía de que el mundo es hostil y que el exterior es hostil comienza a cobrar realidad. Es decir, comienza a perpetuarse su miedo y su desconfianza a este mundo hostil, porque claro, todos sus aspectos negativos están allí fuera. Acuñan la creencia, una creencia núcleo muy fuerte, de que analizando y previendo todo en exceso van a poder evitar situaciones adversas. La trampa de esto radica en la creencia de que una acción puede disolver sus miedos. Es decir, ellos creen que pensando más y analizando más, de esa manera van a tomar la mejor decisión, van a actuar mejor y así se van a proteger de los peligros. Y esto los lleva a un pensamiento fantasioso, una divagación paranoide, en donde siempre hay un escenario futuro catastrófico que deben analizar y buscando todo lo que podría salir mal, para de esa manera evitar realizar la acción incorrecta. Entonces empiezan a sospechar y a desconfiar del exterior. Es decir, con esta forma de pensar y de desconfiar del exterior, la amenaza de peligro en sus mentes empieza a confirmarse, porque ellos están todo el tiempo divagando en esta fantasía catastrófica. Y esto los lleva a privarse a ellos mismos del disfrute del momento presente por estas anticipaciones negativas. Este mecanismo va a perpetuar su miedo al entorno, porque obviamente con un pensamiento que se divaga de forma paranoide y que siempre está esperando que algo salga mal, obviamente termina perpetuando su miedo. Esta es la trampa. Para salir de esta trampa deben desactivar ese pensamiento anticipatorio. Y todo esto es imaginario, ocurre en su mente. Sienten miedo de cosas, de personas o de lugares sin hechos concretos en el presente. Entonces terminan separando las cosas, los lugares y las personas entre amistosas o no amistosas, pero de cualquier manera, incluso para las amistosas, un poco de desconfianza le guardan. Esta forma de pensar, esta forma de actuar, va a devenir que en sus relaciones y por miedo a la traición van a tropezarse a menudo con situaciones de celos paranoides. Y esto les va a dificultar mucho el amar y el entregarse completamente a otra persona. La culpa se va a manifestar en actitudes como autojustificación, justificaciones por demás, actitud defensiva e inseguridad. Por ejemplo, si ellos mismos se encuentran que están actuando agresivamente o de modo hostil, para evitar la culpa suelen creer que están justificados por las circunstancias o excusados porque el otro también fue hostil, por la hostilidad del otro.
Esta ambigüedad que mantienen con la figura de poder, con la figura de autoridad, entre el amor y odio que le tienen, los va a volver con tendencia a ser jerárquicos, es decir, a chequearse ellos mismos si están por arriba o por abajo de la figura de autoridad o la figura poderosa, o incluso respecto a la figura que admiran. Esto es una tendencia que los va a acompañar en el resto de su vida, a medirse, y a la vez también buscarán relacionarse con figuras más débiles o con personas un poco más frágiles. En el caso de una familia puede ser un hermano o una hermana que son muy sumisos y atienden las normas de sus padres, y a la vez son muy tiranos con hermanitos más pequeños o con niños más frágiles. Y esto es una suerte de contracompensación a su propia inseguridad, que los lleva a necesitar de ejercer un poco de poder sobre alguien. Y en ese alguien o en ese otro en el que ejercen poder, se vuelven exigentes, manipuladores y lo coaccionan, igual que como hacen con ellos mismos o como hicieron sus padres. Es decir, repiten el patrón con el que fueron criados por sus padres. Su deseo de seguridad genera un mayor apego a sus creencias mentales, a las ideas que se han instalado en su mente, y lo cual los vuelve aún más limitados para poder ser auténticos, espontáneos y flexibles. Cargan con un sentimiento de impotencia, producto de no dar rienda suelta a todo ese potencial que queda bloqueado en sus impulsos, en sus sentimientos, en sus deseos. Y a la vez siente que deben hacer algo y hacer, por eso son bastante hacedores, para recibir una confirmación externa de que son aceptados, de que son valorados. Y en esto crean en su mente, a modo de pensamientos, estrategias, planifican, se ponen objetivos. Esta herida infantil va a producir que continuamente estén tratando de ocultar su pena, su tristeza, porque básicamente la confunden con debilidad y vulnerabilidad. Es decir, quieren mostrarse tiernos, pero les aterra el ser manipulados como son manipulados por su entorno, por sus progenitores. Y en eso evitan mostrarse débiles o necesitados. Eso es un patrón que es similar a lo que le pasa al N-tipo 8, que no quiere mostrar su debilidad y su vulnerabilidad para no ser dominados y para no ser manipulados por otros. Entonces crean el eneatipo 6 o el niño que va a derivar en el tipo 6 una especie de coraza emocional, por miedo a que si muestran su debilidad y si muestran su vulnerabilidad y sus necesidades, van a terminar siendo débiles y van a terminar siendo manipulados. Y es por esto que ocultan los sentimientos de pena y tristeza, volviéndose un poco más duros, fríos, distantes, autocontrolados. Se mantienen en un estado hipervigilante, atentos y alertas para detectar cualquier significado oculto, pistas o cosas extrañas. Esto hace que su mente analítica los vuelva muy interpretativos de la realidad, asignan rótulos o etiquetas a todo lo que pasa, se arman historias de lo que están percibiendo que pasan, y esto a la vez los aleja de la realidad y los hace vivir en un mundo pseudo real. Es decir, terminan viviendo una realidad, una pseudo realidad, que es mezcla de lo que perciben de la afuera y todas las interpretaciones y la divagación mental que se funden con esa percepción real de la afuera. Y es decir, neuróticamente buscan estar seguros a través del pensamiento, algo que nunca hallan, porque justamente la seguridad es un sentimiento, es una sensación, y ellos en este pensamiento paranoide y obsesivo continuamente están buscando esa seguridad a través de pensar mucho en las situaciones, algo que nunca van a alcanzar, porque la sensación de seguridad es una reafirmación y una sensación interna, un autoapoyo interno. Conviven continuamente con el miedo al cambio, a cometer errores, a lo desconocido, a soltarse, a mostrarse de más, a la hostilidad. Cualquier situación hostil les da miedo y a algunos los bloquea y otros los hace reaccionar. También tienen miedo al engaño, a no poder sobrellevar situaciones adversas, a la soledad en un mundo tan amenazante. Cuando están en un mal estado anímico
o de mal genio, se ponen a buscar todo lo que los demás hacen mal, inconscientemente buscan el error en los demás, y entonces el otro hace todo mal y por eso es el culpable el otro de que yo hoy esté con mal genio o esté con mal estado de ánimo. Nuevamente proyectan sus aspectos negativos o los que no quieren reconocer de su propio estado anímico y los atribuyen a los demás o a los errores o a la culpa de los demás. Hasta aquí el escenario más estándar, pero como les digo, el escenario para un eneatipo 6 tiene un abanico amplio de posibilidades, porque el miedo es una de las emociones básicas que se puede disparar por diferentes causas. También pueden existir, por ejemplo, escenarios en donde el niño haya estado en un entorno muy hostil o en una familia muy cambiante, con condiciones muy cambiantes, en donde no había seguridad, o haya atravesado un suceso en los primeros años de vida con un contacto muy cercano y sensación de muerte orgánica en su físico. Por ejemplo, un ataque de asma o una apnea muy fuerte o diferentes motivos. Siempre respetando el principio de individualidad, lo digo en todos los videos. Bueno, ¿qué decirle a estos hermosos niños que van a devenir en un eneatipo número 6? La vida me ha llevado a que en el consultorio, en mi familia, en mi grupo de amigos y en las personas que más quiero en esta tierra, rodearme mucho de eneatipo 6. Para mí, que soy un ochito, es lindo compartir con ellos, es lindo a veces llevarle un poco de tranquilidad, un poco de seguridad, y para los que tienen cerca un eneatipo 6, simplemente acompáñenlos, denle seguridad, lealtad, sepan que ustedes están ahí sin acoplarse a sus cambios de ánimo, sin acoplarse a su ambigüedad, a su ir y venir, a sus miedos, que ustedes siempre están para ellos y están a pesar de todo, y que no hay condiciones en el amor que le pueden dar, y así los van a acompañar teniéndole mucha misericordia y mucha paciencia. Y de más decir que los padres que fueron tan rigurosos y exigentes, padres y madres rigurosos y exigentes con estos niños que quisieron que terminaran siendo un eneatipo número 6, que creían que hacían lo mejor, que intentaron hacer lo mejor posible, criarlos del modo que ellos creían más conveniente para afrontar y para ser mejores en la vida. Hasta acá, si les gustó, denle like, comenten, suscríbanse, y bueno, espero que estén todos muy bien y nos vemos en el próximo capítulo con el eneatipo número 7. Om Namaste, gracias, salams.